Saludamos a esta hora a todas las personas que ya se van conectando al canal para este programa que tenemos el día de hoy. Bienvenidos al canal de Cultura Agropecuaria Regenerativa. Estamos en este especial de grupos de trabajo que promueven las prácticas de ganadería sostenible, orgánicas, ecológicas, racionales, regenerativas, todo esto que prácticamente apunta hacia lo mismo, hacia la sostenibilidad de la ganadería en general. Y hoy tenemos entonces un invitado especial como los que hemos venido teniendo en el canal. Especialmente hemos invitado el día de hoy a Germán Serrán. Germán es un colega con el que venimos trabajando desde hace ya varios años y especialmente en la Mesa de Ganadería Sostenible de Colombia. Germán, una bienvenida a nuestro canal por primera vez y gracias por haber aceptado nuestra invitación para acompañarnos en esta tarde de hoy. Bienvenido. Gracias, Michael, ¿no? A ti por el saludo de bienvenida y por la invitación. Muchas gracias. Complacido de estar con ustedes por primera vez en el canal de Cultura Agropecuaria Regenerativa. Creo que el objetivo es tener con ustedes un diálogo muy fluido, constructivo, que apunte a lo que estamos trabajando desde una institucionalidad relativamente nueva como es la Mesa de Ganadería Sostenible. Y como bien lo dices tú, pues poder recrear un panorama que en una estructura colaborativa y de cooperación realmente nos lleve a una transformación a un sector tan relevante no solamente para los países, sino a nivel global también, ¿no? Entonces, muchas gracias, Michael, por la invitación. No, la verdad es que es un gusto poder compartir esta tarde de hoy contigo y con las personas que nos ven a través del canal, que la mayoría son productores, pero que también tenemos muchos participantes de la institucionalidad en los diferentes países de Latinoamérica, entre ellos de la comunidad de la ganadería sostenible, como también de la propuesta de ganadería regenerativa y todas las demás que tienen afinidad con estas metodologías. Y pues conversemos entonces un poco sobre lo que es la Mesa de Ganadería Sostenible. Cuéntanos sobre esto, cómo empieza, cuáles son sus objetivos, cómo ha sido el trabajo que se viene desarrollando, quiénes la conforman o la conformamos. Todo esto que tú nos quieres compartir hoy, eh, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, voy a suspender un momentico la cámara para tener más Perfecto. claridad en la presentación mía. Bueno, a ver, les comento. En primer término, pues me presento. Mi nombre es Germán Serrano Bastos, yo soy médico veterinario de una especialización en management. Ya tengo más de 35 años de ejercicio profesional. Antes del tema de las ciencias del conocimiento en que uno se haya desarrollado, pues realmente debo decir que en mi esencia soy ganadero. Entonces he estado pues tanto en el sector lácteo especializado, tal vez hasta hace unos 12 años, en la medida en que fui secretario técnico del Consejo Nacional Lácteo, pero me pude dar cuenta que para ese momento las negociaciones del TLC y de lo que estaba quedando pues para el país no iba a ser nada favorable como efectivamente pues nos hemos podido dar cuenta en estos últimos 10 años. Entonces en ese momento decidí liquidar 3 atos que tenía aquí en la sabana de Bogotá, un ato de un nivel especializado alto, con todos los récords, con todos los registros, certificación en BPGs, un acto intermedio, que era una sociedad que teníamos, y un acto dijéramos, de bajo nivel tecnológico, pero que tenía un manejo, pues, dadas las particularidades, ¿no? En el tema de la ganadería de carne, pues sí llevamos más de 35 años. Yo, pues, soy la segunda generación en la familia que he liderado este proceso. Y ya desde el punto de vista institucional, pues que realmente ha sido en lo que yo me pude desarrollar prácticamente los últimos 20 años, pues coincido felizmente con llegar a un ámbito, un universo que nunca me imaginé que fuera tan fascinante como es la ganadería sostenible. Y yo creo que en ese orden de ideas es muy importante, antes de mirar los escenarios colaborativos e institucionales, realmente darnos cuenta de la importancia de lo que es la actividad ganadera no solamente para Colombia, sino para el mundo entero, ¿no?
Cuando uno mira que son más de 1.400 millones de habitantes que en el planeta derivamos el sustento y estamos vinculados con la actividad ganadera, en algunos casos con un nivel tecnológico superior, en otros casos con una economía de subsistencia, hay que definitivamente darle la relevancia a un sector y una actividad que es milenaria. Entonces creo que hay un primer elemento que muchas veces no nos damos cuenta del rol fundamental más allá de cómo mejorar las técnicas, cómo aplicar nuevas prácticas, cómo incorporar elementos nuevos, sino que hay una vertiente del conocimiento, hay una cultura milenaria y hay un tema que se va transmitiendo de generación a generación. Entonces creo que es un tema muy relevante en el cual todos debemos tomar conciencia. El segundo aspecto es eminentemente, creo que tenemos que tener quienes estamos en esta actividad en todos los frentes, tener una clara convicción. Y es una convicción en el cual pues estamos viendo una necesidad del planeta que indiscutiblemente, indefectiblemente debe tener la ganadería no una amenaza, sino la ganadería tiene que ser es un aliado precisamente, porque si bien es cierto hay algunos elementos que han sido deficitarios y muchas veces no porque el ganadero lo haya venido buscando, procurando, sino porque las mismas condiciones de las economías y en muchos casos el afán de subsistir llevan a los productores a fallidas aspectos que obviamente a quien más van en primer término a incidir es a su propio ámbito, a su propio núcleo familiar y a su propio bienestar como expectativa. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante tener una gran conciencia de parte de todos los actores, pero sobre todo tenemos que ser muy pedagógicos y no entrar tanto en la rivalidad y en el tema contestatario frente al consumidor final. Que hay veganos, que hay tendencias, sí, y existe, y eso es lo que hace incluyente precisamente una sociedad. No podemos convencer al que es vegano que se quiera volver de la noche a la mañana, volver a retomar el consumo de carne y leche, como tampoco podemos pensar que es que la noche a la mañana el consumidor de leche y carne tiene que volver vegano. Pienso yo en ese sentido, Michael, yo se actúo de una forma en el cual creo que cuando uno se opone a una fuerza contraria, pues puede terminar uno o derrotando a la fuerza contraria, que eso va a tomar tiempo, o sencillamente tener uno un aspecto de debilitamiento frente a la fuerza contraria y no va a lograr nada en ello. Entonces me parece que tiene que generarse una cultura, tiene que generarse una identidad y como digo yo en un eslogan que queremos impulsar este año 2023 y es enamorémonos de la ganadería sostenible. Ese es el eslogan que que queremos inspirar, porque el tema no es rivalizar. Uno ve hoy en el tema, las redes sociales son temas viscerales, son temas anacrónicos muchas veces, son aspectos que en lugar de tener un enfoque constructivo y colaborativo, se vuelve una rivalidad. ¿Quién es el que es más poderoso en una red? ¿Quién tiene más la razón? ¿Quién tiene más likes? ¿Quién arrastra más finalmente vertientes en un momento determinado, muchas veces sin el debido conocimiento, sin el enfoque, sin la argumentación seria y sencillamente se vuelven temas eminentemente contestatarios? Entonces sí creo que ahí tiene que haber una claridad en el enfoque y el discurso tiene que cambiar. No nos podemos atravesar como un tema que es caprichoso, sino que hay que entender a los actores también, hay que darle las herramientas que sobre todo le den la capacidad al consumidor de decidir. Es el consumidor en últimas que toma la decisión. Un consumidor bien informado, estoy seguro que es un consumidor que toma la decisión más inteligente, la que más considere que le genere una aprehensión, una identidad. ¿Por qué vemos que definitivamente los íconos hoy día de las figuras del deporte, de la música, del glamour, de una cantidad de elementos, se vuelven prácticamente dictatoriales? Porque mueven las masas y los mueven porque la expectativa, sobre todo del interlocutor, es tener en quién verse reflejado, con quién tener una identidad. Entonces, ahí no nos podemos equivocar, tenemos que encontrar ese link que nos vincule, no de una manera contestataria ni sencillamente a rivalizar, sino como definitivamente llegamos a un consumidor con un mensaje en el cual la ganadería sostenible tiene muchísimo más que mostrar. Entonces, ese es un segundo elemento que me parece que es muy importante de tener en cuenta. Y la tercera consideración, que en el caso de Colombia, es que estamos dejando de abordar y ver la sostenibilidad
en la triada que hemos visto en los últimos 20 o 30 años, que es el componente ambiental, el componente social y el componente técnico, económico, productivo. Creo que ese tema se está quedando ya rezagado. Me parece que aquí hay elementos que conectan mucho más allá y sobre todo por una razón fundamental en el caso nuestro, desde la Mesa de Ganadería Sostenible de Colombia, que se las voy a presentar ahora a continuación, y es la oportunidad en donde precisamente la transformación y el desarrollo rural del país da asimetrías que se tienen, los problemas que de manera histórica hemos venido afrontando por múltiples aspectos, pero que tiene una relación de causalidad en el caso de Colombia, y es la tenencia de la tierra. Entonces, la tenencia de la tierra es un elemento que se genera allí como un aspecto determinante en el cual la actividad ganadera juega un rol determinante, un rol fundamental. Y en ese orden de ideas, uno de los aspectos que también queremos ir rompiendo, generando un tema totalmente diferente, y es dejarnos de ver en esa categorización que cuando uno lo mira en el ámbito urbano, cuando hablamos de la estratificación, pienso que es un tema lesivo que lo único que hace es profundizar en las brechas sociales y en las diferencias que hay, obviamente, en los grupos poblacionales. Entonces, la ganadería no es ausente en ello. Cuando estamos hablando de los pequeños, los medianos y los grandes productores, no, no. Lo que tenemos es que vernos en una dimensión, y es donde esa dimensión del paisaje se vuelve interesante, porque no es el tema mío desde lo predial y en función de lo predial, de las 4 cercas que delimitan mi predio, sino cómo realmente mi gestión tiene que ir más allá de ese componente predial. Y cómo debemos también, Michael, superar y dejar un poco, no porque no sea importante, las prácticas ganaderas sostenibles o regenerativas son importantes, pero la ganadería debe jugar un rol mucho más allá de adoptar ese tipo de prácticas, ¿no? Creo que precisamente el rol que tiene la ganadería es estratégico y fundamental, y de allí que precisamente en el caso colombiano, la reforma rural integral que se formuló hace más de 5 años en el acuerdo firmado en La Habana con el grupo de la guerrilla de la FARC, pues da lugar a precisamente desarrollar un nuevo modelo a nivel no solamente del país, sino del sector rural, y eminentemente tiene que ver con la reforma rural integral, y la reforma incuestionablemente pasa y es vinculante de manera fundamental con la actividad ganadera en los territorios. Entonces creo que son 3 elementos con los cuales quería introducir la charla, Mike. Perfecto, ¿no? Y está súper bien entendido, muy claro, y creo que tienes mucha razón en los postulados que nos estás presentando. Al final, también, de pronto, mientras que tú decías estas cosas, yo pensaba que no solamente es el consumidor de los productos de la ganadería, al final, quien tiene que tomar decisiones, sino obviamente el productor también, porque hay una oferta de tecnologías, de metodologías, de caminos que cada uno puede seguir, y nada mejor que, como tú lo has dicho, estar muy bien informados antes de tomar una decisión, no dejarse llevar por una corriente sin primero haber considerado muy bien todas las implicaciones que tiene, si realmente conviene para su caso en particular, porque bueno, todas estas cosas están hechas para aplicarlas, pero no necesariamente a todos les van a servir las mismas cosas. Entonces, Sí, hay, tienes hay, mucha hay, razón, hay, muchísima razón en todo lo que nos estás presentando hasta ahora. hay un problema, lo digo yo porque yo fui extensionista en los primeros 10 años de mi vida profesional, y pude conocer pues el país, yo diría que de los 32 departamentos que tiene nuestro país, prácticamente no hay sino 2 o 3 que no conozca. De resto los conozco en territorio, en campo, y pienso que hay 2 aspectos que no nos podemos seguir equivocando. El primero de ellos es, no hay una fórmula mágica para decir cómo vamos a transformar la ganadería. Y es donde Ok. digo yo, el que inventó el Alcacelser es un genio, porque es que el Alcacelser es un tema en el cual abre uno el empaque, saca la tableta, la deposita en un vaso de agua, empieza a hacer burbujas, uno se toma eso y a los 3, 4 minutos ya le produce una situación totalmente diferente. Entonces, esa solución mágica del Alcacelser en el tema de la ganadería no existe, y no existe en el sector rural. Y ahí me parece
que los profesionales y los técnicos hemos llevado a cometer errores a los productores. Y el productor, en su afán de encontrar esa solución mágica del Alka-Seltzer, compra y le echa la mano a lo que se le va presentando. Entonces no hay la capacidad de discernir, de decantar y decir qué es lo que realmente en un análisis, no solamente ya desde la perspectiva de lo que tiene que ver con la parte predial, sino dentro de lo que yo hago parte dentro de un paisaje. Y pongo un ejemplo muy categórico de lo que está pasando en este momento en la región de Nariño. Allí, con un tema latente por años de un problema de infraestructura, pues hoy día se ven abocados a que el problema no era la dimensión predial, la dimensión del problema era muy superior, ni siquiera a nivel paisajístico, es a un nivel de una región que es eminentemente productora de leche y son no solo, ya ellos no son ya ni siquiera son unidades productivas pequeñas, son microfundios. Entonces, imagínense ustedes lo que está significando un problema de esa magnitud. Entonces, cuando estamos mirando el problema únicamente en la vaca, y si la vaca la llevamos al potrero y si a lo sumo la llevamos a la dimensión del predio finca nuestra, nos seguimos quedando cortos. Entonces, me parece que en ese sentido la visión tiene que cambiar y la visión tiene que ser el empoderamiento de las comunidades, de los grupos organizacionales, de las organizaciones de base social, de las cooperativas de productores para mirar realmente cómo es que hay que, en primer término, analizar una situación, porque muchas veces las amenazas se pueden convertir en fortalezas o viceversa. Las debilidades se pueden convertir en oportunidades que nos lleven a aspectos que no los estábamos viendo. Y hay ejemplos innumerables de lo que pasa en el sector agropecuario y de lo que pasa en la ganadería. No todos podemos estar haciendo exactamente lo mismo. El enfoque del negocio puede variar. No es lo mismo el enfoque de la carne que el de la leche. En la leche las decisiones son de corto alcance. Tienen que ser soluciones inmediatas. No pasó el camión a recoger la leche. Hay que tomar una decisión. El camión se varó llevando el ganado al frigorífico. No hay ningún problema. Bájelo, déjelo ahí o déjelo en el camión. Nos vamos a descansar y mañana miraremos cómo resolver el problema. En leche usted no tiene esa opción. En leche usted tiene que tomar las decisiones ya. Y hoy puedo estar moviendo un hato ganadero que pasa de un potrero a otro y al día siguiente puedo evaluar si la leche subió o la leche disminuyó. En carne no. En carne los ciclos son diferentes. Entonces, al cabo de los 3 años, cuando tenemos información de lo que el animal, una vez lo entregué en el frigorífico, cuál fue el resultado, muchos de los productores se quedan únicamente con la información de lo que acontece en su predio y no se preocupan por saber de ahí para adelante qué aconteció, ni en leche ni en carne, cuál era la calidad de esa leche, cuál era la calidad de carne. En el caso de la leche en Colombia, como en varios de los países de América Latina y del mundo, pues hay unos sistemas de pago por calidad que se condicionan precisamente a los resultados de calidad. Entonces, esa toma de muestra que se hace con periodos de tiempo establecidos, que están en aspectos normativos muchos de ellos, entonces eso obliga a que las partes interesadas estén obviamente pendientes del resultado de calidad para saber con ese resultado cuáles son las bonificaciones o los castigos y eso cómo se traduce finalmente en el precio del producto final. En carne eso no acontece. Lo otro que hay que diferenciar claramente es que en leche llevamos, yo diría que prácticamente todos los países de América Latina haciendo desarrollo de proveedores. Hace más de 15, 20 o 30 años. En ganadería de carne hasta ahora estamos incursionando en lo que es un desarrollo de proveedores. El frigorífico pues está cambiando el negocio porque en muchos países el frigomatadero o el frigorífico, la planta de beneficio animal, es un maquilador, es un prestador de un servicio que no está preocupado con tener, el único que le interesa es que llegue un número de animales y por ese número de animales le cobra a quien esté interesado y no necesariamente es el productor. Entonces es una cadena que tiene unos rezagos, que tiene unas situaciones mucho más atípicas que hay que entender y hay que comprender como tal. Pero bueno, eso hace parte como de un poco del diálogo que quería yo plantear para poder ya adentrarnos en los temas un poco más dúctiles y más precisos en lo que fue tu invitación, Michael. Claro, Entonces, perfecto. Si quieres, mientras que vas compartiendo la pantalla,
Eh, Voy a recordarle aquí a las personas que recién se nos están conectando al canal o que han llegado hace poco. Hoy estamos hablando con Germán Serrano de la Mesa de Ganadería Colombiana Sostenible y estamos haciendo en estos primeros minutos un rápido análisis que Germán nos ha compartido sobre lo que él considera que son los puntos focales en los que debemos trabajar hacia la sostenibilidad ganadera, entendiendo la ganadería como un asunto mucho más complejo que simplemente acogernos a un tipo de prácticas en particular y que debemos ir más a fondo, a trabajar mucho más holísticamente digamos que el análisis, eh, el diagnóstico y la intervención a todo nivel para que podamos lograr que la ganadería se transforme a largo plazo en una mejor ganadería y que lo hagamos también entendiendo las diferencias que hay, que son muchísimas entre los diferentes actores en los medios, digamos que entendiendo que no todo el mundo va a ser consumidor de los productos de la ganadería y que obviamente sí debemos asegurar para todos temas de seguridad alimentaria y muchas otras cuestiones, como lo plantea la sostenibilidad, que tiene que ser una ganadería de impacto positivo en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Si quieres, Germán, entonces eh, entremos en materia de lo que es la mesa de ganadería sostenible. Cuéntanos cómo se conforma esta mesa y cómo estamos trabajando, hacia dónde vamos, qué actividades vamos a tener este año. Bueno, Michael, pues bueno, en primer tema ustedes ven ahí dos iconos, dos eh, eh, imágenes allí que son relevantes. El que ven ustedes en el No se nos costado compartió superior. la pantalla, Germán, no subió. ¿Cómo? No subió la presentación, no la estamos viendo. Ay, Dios. Ahora sí viene. Listo, Sí. ahora sí, ya la vemos. Ok, magnífico. Bueno, entonces les decía que ustedes ven allí dos distintivos que son fáciles de ubicar. Uno que está en el costado superior derecho y otro que está en el costado inferior derecho también. El del costado superior derecho identifica lo que es la mesa de ganadería sostenible, que se inspira básicamente en un elemento que creo que tiene que cobrar todavía mucho más importancia de lo que se ha mencionado hasta el momento, y es el bienestar social. Por eso aparece la figura del ser humano allí, y allí está alimentado por una gota de agua que hace parte del corazón. Yo celebro que el actual gobierno en Colombia, en lo que es la estructura de su Plan Nacional de Desarrollo, le da especial relevancia de carácter estratégico a lo que son las unidades hidrológicas. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque el marco nacional de referencia para la gestión de paisajes ganaderos sostenibles en Colombia es un ejercicio que tal vez en esta oportunidad no voy a poder exponer, pero una próxima que me invite, Michael, pues creo que podremos ya dar un tema mucho más a profundidad y desarrollarlo, pues, porque creo que es un elemento fundamental. Pero Sí, únicamente para señalar que todo lo que es hidrología cobra especial atención, y más en un país donde obviamente tenemos más de 40 páramos, donde la proveeduría de agua está obviamente por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y donde esa proveeduría de agua pues da lugar a las demandas de los habitantes urbanos, pero también de los habitantes rurales. Entonces eso se convierte en las fuentes que dan origen a los ríos, a las quebradas, a los nacederos y una cantidad de elementos. Cuando ya estamos en la parte de abajo, en la parte inferior, entonces es donde empiezan a aflorar los problemas, que vienen los periodos de sequía, que el agua ya no fluye de la misma manera, que hay que empezar a hacer represas, que hay que empezar a hacer una cantidad de artificios, cuando lo lógico es que tenemos unas redes hidrológicas que son unos cuerpos de agua. Eso es como que
el torrente sanguíneo del ser humano dejaron de existir las arterias y las venas. Es un sistema arteriovenoso que irriga todo el cuerpo humano. Lo mismo es en el tema de la hidrología. Y en el tema de la hidrología cobra especial importancia, no solamente porque la gente muchas veces se perturba con los caudales, con los volúmenes, sino es cómo hacemos un uso eficiente y razonable del recurso hídrico, porque no solamente es tener una fuente, una productividad de manera significativa, sino tener una racionalidad en el uso como tal. Entonces, eso pues lo menciono porque es parte del distintivo de la mesa en su logo. Y por supuesto que ven ustedes que aparece la imagen de la vaca con dos orejitas que dan a entender obviamente toda la parte que tiene que ver fundamentalmente con no solamente con la parte forrajera, sino todo lo que tiene que ver eminentemente con la preservación de la naturaleza, porque creo que hoy por hoy, ya que estamos en tendencias, estamos hablando de soluciones basadas en la naturaleza, la ganadería siempre ha convivido de una forma armónica con la naturaleza, que hayan las situaciones que han llevado realmente de manera calamitosa al deterioro de los ecosistemas han sido más que todo el modelo económico extractivo que hemos venido implementando hace más de 50 años. No es la ganadería per se, es el sistema económico que lleva a este tema, obviamente, de deforestación, de pérdidas de coberturas, de pérdidas de bosques, de una pérdida, obviamente, en lo que es una estructura fundamental como los suelos y qué decir en la estructura hidrológica que he mencionado como tal. Entonces, ese logo es bien importante porque nos define sobre lo que nos inspira el trabajo colaborativo de la Mesa de Ganadería Sostenible. Y por el otro lado, pues ya que tú vas a hacer una entrevista con varias mesas de otros países, varias mesas redondas de carne sostenible, pues somos miembros de la Global Roundtable for Sustainable Beef ya hace más de 7 años, ¿no? Entonces, esos son dos elementos que son fundamentales para poder entender lo que quiero pues compartir con ustedes, ¿no? Perfecto. No sé si quieres mover el... Ya, ok. Muy rápidamente, los antecedentes dan cuenta del lugar de que precisamente en un trabajo que tú has hecho hace poco en una consultoría con la FAO, se crea lo que es la Alianza Global de la Ganadería. Entonces, en ese ámbito se le da el privilegio y la posibilidad que Colombia desarrollara un evento que tuvo concurrencia en la ciudad de Cali. Y a partir de allí, pues eminentemente derivado de un evento, se cristalizó la idea de poder tener una mesa de ganadería sostenible alimentado en su momento por el interés del viceministro, que no era sino un solo viceministerio en ese momento, del doctor Ricardo Sánchez, invita luego al Grupo de Trabajo Pecuario Sostenible, que es el grupo más antiguo que existe en este enfoque a la sostenibilidad, ¿ves? Entonces, en ese ámbito de ese enfoque a la sostenibilidad, el Grupo de Trabajo Pecuario ya lleva más de 15 años y el grupo inclusive es más antiguo que lo que es la creación de la Mesa Global de Carne Sostenible. Entonces, fíjense cómo en un momento determinado se da origen aquí en América Latina, pero empieza a irradiarse a nivel global y puntualmente Colombia dice, nos interesa ese tema como tal. Hay tres elementos que son muy importantes de tener en cuenta en nuestra dinámica. Somos la única mesa en el mundo de 10 que están, perdón, de 12 que están constituidas, y América seguramente va a tener la oportunidad de tener tres nuevas mesas, pero somos la única mesa en el mundo que constituimos una alianza público-privada. Es un elemento fundamental. Y el otro aspecto que nos destaca de manera diferenciada frente a otras mesas de carne sostenible en el mundo es que nosotros trabajamos tanto en el ámbito de la leche como en el ámbito de la carne. De nosotros no tenemos una diferenciación de que es un trabajo únicamente circunscrito al tema cárnico o al tema lácteo. Entonces, es una segunda condición muy importante e interesante de considerar. Y el tercer aspecto, que sí, como otras mesas en el mundo, trabajamos con un enfoque de cadena de valor, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Lo que estamos muy interesados es que no solamente productivos, sino que nos preocupamos por entender realmente y por atender las expectativas del consumidor final. Esto pues describe en el tiempo
a lo que hemos podido llegar. Desde el año 2014, lo que ha señalado la conformación de la mesa, luego empezamos a definir planes de acción que son planes de acción bienales, ¿correcto? Y previo a la pandemia hicimos un ejercicio muy robusto, que fue un taller de usos y fuentes de la ganadería sostenible, porque aquí viene otra de las problemáticas que hemos venido identificando, y es que los recursos de cooperación no son infinitos, son finitos, todo lo contrario, pero los recursos tienen que articularse muy bien y tiene que haber una coherencia. Entonces, por eso hicimos ese taller en donde la contabilidad básica pues tiene lo que son los usos y la fuente. Entonces, yo qué uso voy a tener en una empresa, en un emprendimiento, en un proyecto, en este caso de la mesa, pero también con qué fuentes voy a contar como tal. Y el otro elemento que creo que es muy importante, que nos diferencia de cualquier mesa del mundo, es que nosotros hemos estado desde un comienzo preocupados por aterrizar esto en los territorios. En Colombia, cada región es totalmente diferente. Cultura, idiosincrasia, gastronomía, costumbres. Hay una cantidad de elementos que hacen que los territorios de las regiones sean supremamente diferentes. Entonces, desde el año 2017 empezamos la constitución de las mesas y estamos en la transición del fortalecimiento de las mismas, ¿no? Y ya entre el año 2016 y el año 2018, pues obviamente vale la pena señalar que entre esa gestión del conocimiento se dieron dos elementos fundamentales. Uno de ellos, el proyecto más grande que realmente ha tenido Colombia, uno de los más ambiciosos a nivel global, como fue el proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible, liderado por FEDER. Pero también eso nos dio la oportunidad de desarrollar una serie de foros que derivaron en la constitución de las mesas regionales de ganadería sostenible. Por último, del año 2021 al año 2022, pues fuimos muy insistentes frente al gobierno de turno, al gobierno anterior, de la necesidad de sacar finalmente adelante lo que es una política pública hacia una ganadería sostenible. Hoy ya se recoge en un acto administrativo, una resolución interministerial entre los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es una resolución, la resolución del año pasado, de abril 19, que es semanal, la resolución 16, y obviamente ahí se constituye un elemento también fundamental, que se establece los ejes estructurales de la política y tiene en cuenta los principios, criterios e indicadores de esta. Ok, no me detengo en esto, básicamente ya he señalado lo que es la esencia de la mesa. Sin embargo, sí creo que hay dos aspectos que quiero acabar de complementar. El primero de ellos es promover el diálogo de saberes, porque este es un tema donde muchas veces al productor lo desestimamos, a las comunidades llegamos los técnicos a creer que no las sabemos todas, cuando realmente las comunidades pueden tener saberes, y son saberes ancestrales que se han podido pues mantener vigentes en el tiempo, pero que definitivamente ese diálogo hay que mantenerlo cautivo y vivo, porque es la única forma de que precisamente eso se mantenga. De ahí tan enriquecedor y tan fascinante que es cuando uno se sienta a hablar, por ejemplo, con un historiador. El historiador lo único que hace es recoger los elementos que están aconteciendo en el momento, los deja consignados en un escrito, un manuscrito, y si hoy por hoy, con todas las herramientas que tenemos, le deja una documentación gráfica y un material de video, pues lo hace muy enriquecedor, porque es la historia la que nos va a permitir en el tiempo decir qué es lo que hemos hecho y lo hemos hecho bien, qué hemos hecho de manera no adecuada o qué hemos dejado de hacer como elemento fundamental. Entonces, eso es un elemento que siempre queremos, y es promover ese diálogo de saberes, ¿no? Los dos aspectos que tienen que converger allí es la cooperación, la colaboración y sobre todo el compartir, el transmitir el conocimiento. Creo que lo más bonito que puede uno encontrar hoy por hoy en un grupo de trabajo, y especialmente en este de la mesa, es cómo compartir y cómo transmitir ese conocimiento, ¿correcto? Y lo más reciente es que, como lo dije de un comienzo, la acción a nivel de la unidad predial se queda corta definitivamente. Entonces, la sostenibilidad no es un tema fácil, es un tema complejo. La gestión de la misma implica unas redes colaborativas
significa un cambio en el paradigma que hemos venido aplicando a lo largo del tiempo y es eminentemente cómo enfocarnos a esa gestión de sostenibilidad a nivel de los paisajes ganaderos. Y para eso, obviamente, los lineamientos de la política y el marco nacional de referencia dan una respuesta integral a esa necesidad. De la mesa, hoy por hoy, pues tenemos 70 organizaciones. Nos propusimos hace 4 años en que la mesa debería tener un mayor balance desde la conformación pública, pero también extendida hacia lo privado. Y hoy día, afortunadamente, esa confluencia y ese interés hacen posible que sea más participativo lo que tiene que ver con el sector privado que lo que tiene que ver con el sector público. Entonces, eso realmente da a entender el interés que se tiene de parte del sector privado con el enfoque cadena. No solamente son los productores, son los prestadores de servicios, son los oferentes de bienes, son los transformadores, es el consumidor mismo, son las empresas que obviamente hacen, son entidades que hacen investigación, que hacen transferencia del conocimiento, son las entidades públicas que tienen obviamente el rol de facilitar y obviamente de direccionar la política pública como tal, son las organizaciones, son las cooperativas de productores, en fin, una gran cantidad de actores que se han venido aglomerando y articulando en este espacio de la Mesa de Ganadería Sostenible. Y más recientemente, lo que les decía en las mesas regionales que hemos venido pues fortaleciendo, hoy por hoy pues ya son un grupo importante que voy a presentar más adelante. Esta es la curva que demuestra realmente cómo la membresía ha venido creciendo. Y yo diría que definitivamente hace 3 años el elemento definitivamente, valga la redundancia, dinamizó el pertenecer a la mesa fue los conversatorios de la ganadería sostenible. Tan pronto entramos en cuarentena, que eso fue en el mes de marzo, en abril nos dimos a la tarea de recrear con un grupo de miembros de la mesa qué deberíamos hacer para mantener vigente esa dinámica y esa construcción colectiva. Entonces nos dimos a la tarea cuando todo este tema de la cultura virtual no estaba todavía como está hoy por hoy tan fácil que uno la ve en ese momento, pues tenemos que vencer esos temores, tenemos que incorporar una tecnología que no era tan afianzada como hoy por hoy, y nos dimos a la tarea de tener al público cautivo prácticamente 20 semanas continuas. Esto arrancó en el mes de mayo del 2020 y terminó en el mes de agosto del año 2020. Cuando yo le presenté esto a la mesa y a varios de los miembros me dijeron, oiga, Germán, usted está loco. ¿Usted cómo le ocurre a usted mantener 20 semanas continuas a un auditorio, a un público? El resumen fue el siguiente. 20 semanas nos dejaron exactamente la concurrencia de 24 países y más de 20.000 participantes de estos conversatorios. El primer conversatorio colapsó la plataforma. Yo era el facilitador del proceso y prácticamente fue tal la afluencia de público que yo terminé fuera de la sala y no pude ingresar. Nos tocó cambiar la plataforma, migrarla a otra plataforma mucho más robusta y pudimos mantener cautiva esa audiencia durante 20 semanas. Me parece que es un ejercicio muy robusto. Yo diría que para ese momento yo no he visto ningún otro ejercicio de esa robustez, realmente lo debo decir, de ese número. Hubo webinar de casi 1.000 personas. Ese era un tema absolutamente, se convertía al comienzo en un tema inmanejable, la gente desbordada, la gente atenta a que le diéramos y le transmitiéramos un nuevo conocimiento. Fueron más de 40 expositores a lo largo de esas 20 semanas de trabajo. Entonces, la mesa tiene eminentemente el soporte en 3 comisiones de trabajo. Una de política e institucionalidad, que obviamente la lidera el Ministerio de Agricultura, una de comisión de gestión del conocimiento, que la lidera una entidad que se dedica a lo que son energías alternativas limpias, y por último la Comisión de Mercados, que la lideraba en su momento Solidaridad, que está haciendo hoy por una transición, que son aspectos que tenemos que dirimir y nuevamente redireccionar. Aquí aparecen los logos de estas entidades que hoy día conforman la Mesa de Ganadería Sostenible, en donde pues seguramente están
prácticamente la gran mayoría de organizaciones hoy día que se dedican a la ganadería sostenible en nuestro país, ¿no? ¿Ves el logo tuyo, Michael, o no lo veo? Sí, está abajo, abajo a la izquierda está Ah, es que Acoganar, está Ganadero y tapando aquí nosotros. el banner tapa, entonces no lo veo. Perfecto. Ah, sí, 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 ahí Me estamos. daría mucha vergüenza que no estuviera el logo tuyo. No solo el logo, sino el equipo también. Bueno, ok, magnífico. Entonces, ven ustedes allí la aglomeración de entidades, están los ministerios, está la academia, están las grandes superficies, en fin, marcas ya propiamente dedicadas al tema pues de la carne, está el gremio también ganadero, está también los profesionales del sector agropecuario, en fin, hay una aglomeración de entidades que obviamente han hecho que este ente que la mesa pues cada vez esté mucho más fortalecida, ¿no? De esta diapositiva, la verdad me siento muy orgulloso porque me parece que la visión que tuvimos en ese sentido de poder cristalizar estos núcleos a nivel territorial se ha convertido en un ejercicio muy importante y va a ser más determinante aquí en adelante en tanto la implementación de la política a la cual me referí hace unos breves momentos empieza obviamente a tener recurrencia en este año 2023. Ya tenemos adelantado el plan de acción, estamos en la parte final de poder terminar unos ajustes pero eminentemente contar ya con una bitácora de vuelo que tendrá la responsabilidad en la medida en que estos grupos de trabajo representados y aglomerados en las mesas regionales puedan obviamente tener esa vinculación como tal. Y no solamente el tema está, dijéramos, ubicado de una perspectiva meramente geopolítica, sino que tiene que ver eminentemente también sobre la ubicación de los ecosistemas. Entonces, ahí vienen ustedes que aparecen mesas que fueron desarrollándose en función de esos mismos ecosistemas como tal. Entonces, es bien relevante tener en cuenta estas particularidades, ¿no? Lo que tiene que ver con la mesa global, pues no me voy a referir a esto porque seguramente será un tema que abordará Josefina, pero sí me quiero concentrar en tres aspectos que considero son fundamentales. El primero es entender la estructura de la mesa global, de una junta directiva, una comisión ejecutiva, de la cual hemos hecho parte, y unos comités de trabajo. Un comité de comunicaciones que cada vez toma más relevancia porque el tema de las comunicaciones tiene que tener obviamente tres elementos fundamentales. Entender el mensaje de lo que queremos comunicar, la herramienta mediante la cual vamos a divulgar el mensaje, pero sobre todo entender cuál es el alcance del mensaje que queremos tener. Y en ese sentido, por eso vuelvo a la introducción que yo hacía. Hay que comprender las expectativas de los grupos diferenciados que existen en los mercados, pero eminentemente vincular al consumidor y vincular al mercado como la razón de ser de todo este ejercicio que estamos haciendo. Porque perdónenme que les diga, pero el punto de partida lo hemos equivocado. Hemos creído siempre que lo más importante es la cadena del productor. No, yo les digo, con mucho conocimiento de causa a lo largo de muchos años de experiencia, aquí el punto de partida se llama el consumidor final. Es el eje para poder aterrizar y para poder articular y para poder ser mucho más estratégico en el tema de la producción primaria, con obviamente una convergencia a lo largo de la cadena como tal. Entonces, estos grupos son muy importantes, el comité de comunicaciones cada vez se vuelve más robusto, reuniones de las mesas nacionales y regionales, y hoy por hoy, que les voy a hablar más adelante, Colombia ha sido designada para este año 2023, en la última semana del mes de marzo, sede como un hecho inédito en donde va a sesionar la Junta Directiva de la Mesa Global, que son 20 miembros de todo el mundo, van a sesionar las mesas nacionales del mundo, vamos a tener un encuentro en nuestras mesas regionales y fuera de eso vamos a tener un simposio que lo hemos denominado Ganadería Sostenible, vínculo entre el secuestro de carbono y la biodiversidad. Vamos a aperturar un cupo para 300 asistentes de manera presencial. Esto se va a escenificar en la región Caribe colombiana. Arrancaremos con Cartagena y luego haremos una gira técnica que hará un recorrido para desplazarnos hasta Montería y nuevamente regresarnos a Cartagena. Entonces va a ser una semana de intensa actividad en torno a la ganadería sostenible, donde el mundo va a estar enfocado
en lo que es nuestra ganadería, en lo que es nuestra región Caribe. Entonces, desde ya, cordialmente invitados a quienes nos quieran asistir, acompañarnos, luego les haremos llegar la invitación, por supuesto, pero creo que vale la pena que eso lo reserven en sus agendas de trabajo como tal. Última semana del mes de marzo y luego les haremos llegar toda la información al respecto. En este momento la meta global está trabajando en esa definición de metas globales, porque aquí creo que la parte del entendimiento, la parte conceptual es fundamental para poder visualizar y que esas metas sean unas metas globales, ¿correcto? Entonces, esos goals o esas metas las estamos acabando de definir y empezamos un diálogo entre la mesa global con sus directivas y cada mesa nacional como tal. Y está el grupo de trabajo que es el grupo de clima, el grupo de científicos, el de cambio del suelo y el de salud y bienestar animal. Entonces, esa es la estructura que tenemos en lo que es la Mesa Global de Cambio Sostenible. Ahora bien, aquí hay un ejercicio de la mayor simplicidad, pero de la mayor importancia. Cuando la mesa arrancó su trabajo, pues lo primero que nos pusimos de acuerdo era entender y aceptar que la ganadería, como se viene realizando, es insostenible. Ese fue el primer punto de acuerdo que dijimos, no, la ganadería no es todo lo contrario, es insostenible. Entonces dijimos, ahora, definamos qué es ganadería sostenible, ya que nos hemos puesto de acuerdo en el primer elemento. Entonces fíjense que allí arranca la definición señalando, es el desarrollo de un proceso productivo desde una visión integral con enfoque de cadena de valor, a partir de la cual se busca el mejoramiento continuo. Y ese es un tema relevante, tener ese mejoramiento continuo. Ahora bien, ¿de qué? De la productividad, incluida la calidad, del bienestar multidimensional, incluida la rentabilidad como medio y no la rentabilidad como finalidad. Entonces, lo que estamos viendo en un foro como el de Davos es que eminentemente los más ricos, los más poderosos, están preocupados, pero no quieren ser en sus intenciones de bienestar económico y bienestar social y de lo que obviamente hemos venido como entendiendo cuál es el modelo de desarrollo que debe tener el mundo. Entonces, aquí cuando la rentabilidad la colocamos como finalidad, ya empezamos a flaquear. Y hay que entender la rentabilidad como un medio. ¿Para qué? Para que esos beneficios de este proceso le generen un bienestar a los ganaderos, pero a la sociedad en general y sobre todo contribuyan a la adaptación al cambio climático. Y por eso les mencionaba al comienzo el rol de la ganadería. Si vemos la ganadería, la seguimos fragmentando entre grandes, medianos y pequeños, no vamos a entender realmente el conjunto de la ganadería para aportar al conjunto de la sociedad en eso que nos interesa como un bienestar colectivo. La multifuncionalidad, porque obviamente debemos incluir la conservación de los ecosistemas y por eso el enfoque del evento que vamos a tener ahora en marzo es que el bosque seco tropical es un ecosistema fundamental y estratégico, no solamente para Colombia, sino para el mundo, y no nos queda sino el 8% de ese ecosistema. Entonces, ¿cómo la ganadería debe ser un aliado para obviamente no transgredir más ese 8% que nos queda y cómo seguramente empezar un proceso de regeneración y alcanzar una restauración, que eso toma tiempo y recursos económicos? La generación de servicios ecosistémicos es un tema fundamental en el cual la ganadería, en el espacio que ocupa en esa dimensión de paisaje, cobra un rol fundamental y sobre todo la reducción de la huella de carbono. Entonces, esa es la definición de ganadería y por ahí arranca el documento de política. Ahora bien, esto ya un poco, Michael, en lo que fue nuestro plan de acción 2020-2022, nos propusimos sacar adelante la política, fue finalmente aprobada el 19 de abril del año pasado. Definimos los principios, criterios, indicadores, que fue un trabajo colaborativo de varios actores de la mesa. Llegamos al escalamiento de poder señalar que Colombia ya tiene declarado un marco nacional de referencia de paisajes ganaderos sostenibles con una correspondiente guía de interpretación regional donde el actor fundamental, perdón, de ese proceso para aterrizarlo en el territorio, en los paisajes, son nuestras mesas regionales. E hicimos también un documento de recomendación al sistema financiero. Cuando hablamos del sistema financiero, es tener el involucramiento de un actor fundamental, pero no únicamente en lo que tradicionalmente hemos visto que es en la modalidad del crédito. Hoy hay muchísimas más herramientas, muchos más mecanismos
que puedan inducir un apalancamiento financiero y no necesariamente es vía crédito. Entonces, hacemos una serie de recomendaciones al sistema financiero en donde también establecemos unas condiciones mínimas habilitantes para decir quién debe ser un sujeto para poder realmente desarrollar una actividad ganadera con enfoque hacia la sostenibilidad. Hicimos los pilotos de implementación del Marco Nacional de Referencia y en este momento yo diría que el proyecto más ambicioso con el cual debemos enfocarnos en el 2023 es tener el Observatorio de la Ganadería Sostenible. Sería el primero en su género en una actividad del ámbito agropecuario con enfoque a la sostenibilidad. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque el problema de la información en el sector nuestro sigue siendo un problema que debe tener una solución hace muchos años. Pero lo que estamos planteando es que ante esa problemática recurrente y estructural se tenga una solución que es un observatorio como tal. Un observatorio que cumple varias funciones. Primero, ser un repositorio ordenado de los temas relacionados con la ganadería sostenible. Segundo elemento, que sea la herramienta mediante la cual vamos a empezar a medir, porque el país, y ustedes van a ver en las distintas mesas nacionales, porque ese es el objetivo fundamental que con la mesa global para el año 2023 nos hemos fijado, empezar a medir sobre los indicadores que están ahí establecidos y empezar a declarar esos indicadores para saber cuál es el grado de avance, porque nos hemos quedado en prácticas ganaderas sostenibles y no más y cada quien puede tener información valiosa, pero no hay quien esté recogiendo, ni hay un repositorio, ni hay un mecanismo que lo vincule. Eso es lo que aspiramos a que el observatorio, con la confluencia de los distintos actores regionales partícipes de la mesa regional, empecemos a recrear esa información y empecemos a llenar las expectativas que todos tenemos en cuanto a búsqueda de información. No los quiero cansar con esta diapositiva, únicamente esto es lo que señala la estructura de esa política pública con la cual vamos a empezar a transitar. Toma en cuenta principios, criterios, e indicadores, en primer término. En segundo término, tiene tres ejes estructurales y luego seis objetivos estratégicos. Entonces, los ejes estructurales son el primero, la sostenibilidad, la productividad de los mercados, el segundo, la gobernanza y la institucionalidad, y precisamente destaco la mesa como un actor institucional cada vez más sólido a nivel nacional, a nivel territorial, pero también con una proyección internacional en la medida que estamos generando un diálogo con las mesas regionales a nivel de América Latina y como es de América Latina también estamos siendo un actor cada vez más preponderante frente a los países desarrollados que hacen parte de la mesa global. Y el tercer eje, que es el eje de financiamiento. Cada uno de ellos tiene objetivos estratégicos que no voy a detener allí, sino que sencillamente hacen parte de una aglomeración para poder tener esa integralidad. La política no está enfocada a un tema de cumplimiento y punitivo. Muy seguramente sí debería ser más adelante un tema de obligatorio cumplimiento, porque es que ya la sostenibilidad no es un tema optativo. La sostenibilidad como sociedad, como planeta, es una necesidad imperativa. No es que si vamos a mirar, es que vamos a ver si me provoca, si voluntariamente lo quiero hacer. No, si la especie que más está comprometida hoy día en este planeta es la misma especie humana. A pesar de que nos seguimos reproduciendo, que seguimos creciendo poblacionalmente, pero una población cada vez con unas necesidades que no se logran satisfacer. Y cuando miramos la égida de esa definición de lo que es la sostenibilidad, lo que dice es que lo que yo esté haciendo hoy día no comprometa lo que es la expectativa de las generaciones futuras. Entonces, toda la oferta de bienes, de servicios, y más que todo en este ámbito de lo que nos ofrece la naturaleza, pues no podemos hacer eh, eh, un uso indiscriminado ni irresponsable porque estamos comprometiendo las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Yo ya terminé de crear mis hijos, ya mis hijos tienen hijos, entonces ya voy es con los nietos y a mí lo que más me preocupa en este momento son los nietos míos, decir, oiga, a estos muchachos, ¿qué les va a tocar en lo que estamos viviendo día a día? Y no solamente en los desastres ambientales que vemos en las imágenes, sino en muchos de los aspectos de que en el cotidiano vivir asistimos que realmente pues no tienen ni solución y todo lo contrario, cada vez están más desbordados.
Parece que se detuvo otra vez. hay problema, podemos tener paciencia mientras que se avanza. Por ahí Ya, avanzó. Eso. ya. Bueno, creo que estoy reiterativo, no va a recabar más de lo mismo. El enfoque definitivamente es a nivel de los territorios y entender el paisaje como una unidad estructural funcional, que es temporal en espacios geográficos y que se diferencian espacialmente como una relación, resultado de una interacción compleja entre factores socioecológicos que lo forman y que lo hacen particular y diferente: el clima, el relieve, la litología, el material parental, los suelos, el agua, la vegetación. Las actividades humanas cambian en cada paisaje y las economías son diferentes en cada paisaje. Entonces, puedo yo tener una actividad ganadera que hace parte de esa economía, pero no necesariamente es el mismo enfoque en esa dinámica económica del paisaje, ¿sí? En ese sentido se entiende que los retos de la gestión de la sostenibilidad son específicos tanto al paisaje en el cual se desarrolla la actividad como las relaciones socioecológicas que se dan en su interior. Entonces, allá hay que entender esa relación socioecológica porque es el elemento formativo de lo que va a cautivar y de lo que va a determinar de ahí en adelante en esa acción que queremos para que haya una transformación hacia la sostenibilidad de esos paisajes ganaderos como tal. Este es el enfoque del marco, que eminentemente pues tiene un criterio metodológico, no me voy a detener en ello, pero sí fundamentalmente a señalar que el marco lo que se refiere es una dinámica de los paisajes y establece las reglas que lo rigen. Entonces, ese me parece que es un tema fundamental, porque no es una regla caprichosa, sino es una regla que nos condiciona a por qué trabajar bajo ese enfoque. Y lo más relevante, que corresponde y que da respuesta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí no estamos tocando en el marco de lo que es en lo que es la política con el marco nacional de referencia, pero si ustedes se dan cuenta, sí vincula los elementos que están señalados luego en los principios de la ganadería sostenible que hacen parte del segundo elemento dentro del radio. Una vez tenemos los objetivos de desarrollo, el segundo radio son los que corresponden a los principios del marco nacional de referencia. Y ya para ir dando un poco de cierre a la presentación, me da Michael, porque no quiero tampoco extender ni abusar del generoso tiempo que nos has brindado, es señalar que obviamente la mesa ha trabajado con base a una serie de prioridades. El primero ya lo hemos mencionado, ahora viene la implementación de la política, que creo que es el desafío más importante, porque no solamente era establecer la política, ahora viene lo más importante, implementar la política, que se convierte en un desafío fundamental para este país. El otro tema, pues, aquí corrijo, ya no son 12 regiones, son 15 regiones, porque pues tenemos 15 mesas regionales. Entonces, es como bajamos al territorio a través de las mesas regionales para enfocarnos en la gestión de sostenibilidad de los paisajes. Y aquí es donde creo que es muy importante, muy rápidamente entender qué es lo que acontece. Hay una fase analítica y hay una fase de transición. La fase de analítica, obviamente, vincula los principios de la ganadería sostenible que tienen que ver con la multifuncionalidad, la productividad, el bienestar y la gobernanza. La gestión de recursos es un metaprincipio que está tanto en la fase analítica como en la fase de transición. Pero si ustedes miran desde el punto de vista relevante de lo que aquí acontece, pues podemos entender que obviamente abordamos primero la identificación de los factores de insostenibilidad, que ya lo hemos mencionado, y es eminentemente destacar los problemas y los riesgos. Sobre eso que hemos identificado, sobre esa fase de análisis, nos devolvemos para hacer una planeación de escenarios, que es un poco lo que el ganadero carece. El ganadero lo que quiere es el tema, vuelvo a insistir, del Alka-Seltzer, y hay tres preguntas que son reiterativas de los ganaderos. ¿Cuál es la mejor raza? ¿Y cuál es el mejor toro? ¿Cuál es la mejor pastura? ¿Sí? ¿Y cuál es el mejor medicamento frente a un problema? Esas son tres preguntas de rigor que en cualquier escenario hace un productor. Y no hay una respuesta para decirle, y quien dé la respuesta, pues comete un error e induce al error al productor. Entonces, en ello no podemos ser irresponsables, porque hay que entender los problemas
articulándolos, no un problema específico. Cuando yo estaba terminando en la Facultad de Medicina Veterinaria, el pensum tenía un gran enfoque en el tema reproductivo. Y cuando yo me di cuenta ya en campo de que el tema reproductivo no era únicamente el útero y los ovarios de las vacas, sino que había que entender qué era lo que acontecía y qué era lo que generaba toda esa dinámica. eh, eh, Entonces, cuando tiene esa dinámica, uno tiene que entender qué es lo que acontece y qué es lo que termina afectando ese componente reproductivo. Y les doy una cifra categórica. El índice, el indicador de natalidad en Colombia, hoy por hoy es del 53%. Quiere decir que en Colombia, en promedio, las vacas paren cada 2 años. Eso no es negocio para nadie. Eso no es negocio para absolutamente nadie. Y ese problema no lo resuelve ni un toro, ni una raza, ni lo resuelve una pajilla, ni lo resuelve un medicamento veterinario. Eso no lo resuelve una sal mineralizada, no lo resuelve una vitamina. No, es un problema que hay que entenderlo mucho más allá de. Pero el que quiera resolverlo en alguna de esas preguntas que he formulado, comete inmediatamente un error. Hay que entender la problemática y no la solución. La solución no está en el mismo esquema para todos los paisajes y para todos los predios. Verán, las situaciones van a cambiar, porque esa es la realidad. Entonces, hay que entender los problemas para luego entender a dónde podemos planear los escenarios y obviamente llevar a entender también que tenemos que posibilitar, obviamente, una capacidad de adaptación. Cuando ya llegamos a esa capacidad de adaptación, entendemos que hay unas debilidades en cuanto a información, que hay brechas, pero también hay formas de superarlas. Eso nos permite llegar a la gestión de recursos y la gestión hace un bucle en el cual obviamente, fíjense, que llevamos al emprendimiento, pero por el otro lado se vincula a la gobernanza. Y eso es lo que nos lleva en últimas a poder entender cómo llegar a esa fase transicional. Bueno, esto lo puedo pasar también. Hay un tema que quiero mencionar muy someramente, pero donde creo que la mesa ha jugado un rol muy importante. Desde la mesa impulsamos la suscripción de los acuerdos cero de deforestación en carne y en leche, esto hace ya más de 5 años, con base en compromisos suscritos en el marco del Tropical Forest Alliance. El Tropical Forest Alliance es miembro de la mesa y obviamente que la mesa hace parte de sus acuerdos, tanto en carne como en leche. Entonces, fíjense que estamos comulgando y articulando institucionales, pero sí creo que ha llegado el momento en entender que la deforestación no es una relación de causalidad. La deforestación es una consecuencia, es un síntoma de lo que está ocurriendo. Y el problema es que queremos matizar la deforestación sembrando más árboles. Y resulta que antes de proveer la solución hay que entender el factor que está llevando a que las comunidades deforesten más. Mientras no se entiendan esos factores, el problema no lo vamos a corregir sembrando árboles, como tampoco vamos a corregir el problema de las fincas creyendo que la solución es sembrando árboles. No, los árboles hacen parte de las herramientas y de la solución, ¿sí? Pero, pero hay que entender el problema en la dinámica y en la complejidad. Y obviamente que dentro de este aspecto, la vinculación con el sistema de trazabilidad oficial es un tema determinante. Colombia desafortunadamente llevamos con un sistema tratando de implementarlo hace más de 20 años y el asunto ha sido más las iniciativas, pero no la consolidación de un verdadero sistema de trazabilidad. El cuarto elemento en el cual estamos trabajando es obviamente el desarrollo de un tema que sí es muy robusto en el caso de Costa Rica y son las acciones de mitigación de tipo nacional. O sea, ¿cómo hacemos esas acciones de mitigación adaptadas para que tengan el énfasis y que tengan obviamente el impacto a nivel nacional? Entonces, se tiene ya la NAMA, estamos incorporando dentro del plan de acción de la política para que la NAMA obviamente tenga un espacio allí importante y relevante. El observatorio que ya lo estuve mencionando, no voy a tener más en ello, y obviamente lo que tiene que ver con unas agendas ya a nivel regional. En este caso, lo que es el Fondo Biocarbono, que está trabajando con enfoque también, paisaje ganadero sostenible y cómo tenemos esa articulación
como tal. Y otra serie de políticas e iniciativas en las cuales la mesa ha venido interviniendo de tiempo atrás. El COMPES de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el de Crecimiento Verde, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, las mesas agroclimáticos, que es un insumo que obviamente le permite al productor saber obviamente sobre los pronósticos del tiempo para poder obviamente tomar decisiones de bajar el inventario, la carga animal en un predio o seguramente aprovechar las condiciones favorables, porque cuando estamos mirando el fenómeno del niño o de la niña que se viene dando, pues no necesariamente a las regiones las golpea de la misma forma. Yo estoy en una región del país, una finca en el sur del Tolima, en donde el fenómeno de la niña a nosotros nos está mejorando el régimen de lluvias. Cuando estuvimos hace 35 años en cerca de 1.300 milímetros, años únicamente de 850 milímetros, hemos visto que la niña y el cambio climático nos viene favoreciendo porque el registro de lluvias ha podido aumentar y se ha podido incrementar ese régimen anualmente que llevamos pues registrado como tal, ¿no? Y por último, las medidas NDC, que obviamente son medidas que Colombia ya declaró ante el mundo y en este caso las medidas más importantes las tiene, dijéramos que el peso las tiene el sector forestal y el sector ganadero como tal, y lo que son el desarrollo de los nodos de cambio climático. Hola Germán, parece que tuvimos por ahí un inconveniente, no se está escuchando el audio. Hola, hola. Brazo que se extiende en el territorio para implementar la política pública que he referido anteriormente, ¿no? Bueno, por último, pues en el impacto de real de corto y mediano plazo, y ya con esto finiquito, pues la presentación de esta tarde, lado es propiciar a partir de ese diálogo de saberes el que los actores puedan hacer uso de herramientas tecnológicas, pues sobre todo análisis desarrolladas para preparar el conocimiento acerca de la gestión de sostenibilidad. Yo debo corregir esa palabra del manejo sostenible porque creo que se queda corta. Es realmente acerca de la gestión de sostenibilidad y que por ende nos debe llevar a un aumento de la productividad y la competitividad que permita la permanencia y consolidación del negocio ganadero a partir de atributos de calidad diferenciados en los mercados. Y aquí hay un tema con el cual quiero cerrar y es que uno de los desafíos que no solamente está en Colombia, sino en varios de estos países es el relevo generacional y la permanencia de esos jóvenes en el campo. Creo que ese es un tema que es reiterativo, que es transversal, que es estructural y esto se tiene que dar como un mecanismo integral. El primer elemento, yo creo que en el caso de Colombia, si no mejoramos la conectividad, el acceso a la conectividad, la cobertura en conectividad, es un aspecto que inmediatamente amenaza la permanencia de los jóvenes a ese nivel. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es propiciar alternativas de solución que tienen que estar circunscritas desde los procesos de educación y formación. ¿Y a qué me refiero con ello? Cohesionar y hilar muy bien lo que tiene que ver con la formación a nivel de la primaria, la formación básica de colegios técnicos agropecuarios, para que escale, obviamente, en el tiempo hacia procesos de formación técnicos y tecnológicos y aquellos que llegarán a una educación formal superior. Y ahí hay un tema que venimos trabajando con el Ministerio de Ciencia, con MinCiencia, y es en el marco de la política de apropiación social del conocimiento. Esa apropiación social del conocimiento es lo que nos debe permitir precisamente a cerrar las brechas que se dan en el territorio, a tener acceso a la tecnología, a poder contar con la conectividad ya que eminentemente esos jóvenes pueden ser un motor de transformación y un desarrollo a lo que esperamos que sea realmente una ganadería sostenible, dinámica, eficiente, competitiva, moderna, pero eminentemente un tema que siempre reiteramos, que genere bienestar a las comunidades, porque todo lo anterior que mencioné, si no genera un bienestar a la comunidad, realmente se queda totalmente inocua y el alcance que queremos darle no se logra como tal, ¿no?
Bueno, Michael, pues con esto, pues para cerrar mi intervención, solamente quería dejar tres mensajes. El primero de ellos, vuelvo a insistir, aquí la ganadería no tiene una solución mágica ni única. Yo veo en los chats usted que utiliza, que qué coloca allí, que qué medicamento, que qué pajilla, que qué toro. Sigo viendo esos chats totalmente desenfocados. Me da tristeza decirlo y pertenezco a varios, yo ya no insisto más, pero me parece que eso lleva a un tema de minimizar un problema para tratar de maximizar una solución y eso no es cierto, eso no existe. Eso no existe. Entonces, un primer mensaje que yo llamo a que precisamente a nivel del territorio, a nivel de la comunidad, de las organizaciones, analicemos de una forma diáfana y transparente los problemas para encontrar soluciones articuladas. Ese es un primer mensaje. El segundo mensaje que quiero dejar es, como nunca antes había visto las oportunidades que hoy por hoy tiene la ganadería, tanto de leche como de carne, pero hay que entender las dinámicas y hay que entender sobre todo a nivel del territorio el enfoque del paisaje que es el que más nos interesa porque es la forma realmente de proveer soluciones estructurales y no cortoplacistas. Es un segundo elemento, un segundo mensaje que quería dejar. El tercer aspecto que creo que en esto es determinante es cómo tener, cómo inducir un trabajo a través de una inteligencia colectiva, pero que sobre todo entendamos que es fundamental tener las redes de apoyo y las redes de cooperación. ¿Sí? En estos días leía un estudio, desafortunadamente con un problema que cada vez es creciente y aqueja a nuestros jóvenes, que es el tema del suicidio. Y el tema del suicidio tiene varias expresiones, pero uno de los temas que más amenaza a la juventud es el temor al fracaso, el temor a caer, el temor a no ser exitoso, el temor a no tener más likes, a tener más dedos parados allí que cuando a mí me señalen, digo, uy, mire, esa persona cómo tiene reacciones favorables. Yo creo que uno de los temas complejos, que si bien es cierto, las redes sociales generan una serie de beneficios, también están generando una perturbación a la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues creo que un canal como este, indudablemente lo que genera son alternativas de solución. Todo recrea el diálogo y en eso creo que el diálogo, en lo que he tratado de transmitir con ustedes, pues mi invitación es a que obviamente conozcan la institucionalidad de sus países, valoren lo que se tiene, porque muchas veces somos desagradecidos con el trabajo que se viene dando, porque construir no es fácil y construir un mundo colaborativo, un mundo colectivo cada vez es más difícil, porque las personas cada vez son más egoístas, somos más individuales y creemos únicamente que el entorno mío es el que me tiene que preocupar. En la medida que tengamos una mentalidad más abierta, en la medida que seamos más participativos y en la medida que entendamos los problemas como problemas colectivos, vamos a encontrar soluciones aplicadas a las verdaderas y reales necesidades. Una feliz tarde para todos y fue un placer haber estado con ustedes esta tarde, Michael. Muy gentil por tu invitación. Espero que este diálogo se pueda dar en nuevas oportunidades y de parte de la mesa de Ganadería Sostenible, la invitación nuevamente es que nos acompañen a este evento del mes de marzo, que va a ser prolífico en actividades y sé que va a ser de una gran aceptación por parte no solamente de los colombianos, sino de toda la comunidad global. Muchas gracias. Gracias a ti, Germán, por tan detallada presentación que nos has hecho de todo ese trabajo tan organizado que se viene haciendo en Colombia con respecto a la institucionalidad, la integración entre los diferentes protagonistas que estamos involucrados y comprometidos con hacer de la ganadería en Colombia una actividad que realmente sea sostenible, yendo más allá de solamente el impacto ambiental positivo, como también yendo más allá del interés de todo productor, que es obvio, es entendible, de solo buscar la rentabilidad del negocio. Finalmente entendemos la sostenibilidad en tres aspectos o tres ejes de trabajo que son el impacto social, económico y ambiental. Y como lo podemos ver, para todos los que nos ven y nos escuchan, en Colombia realmente lo podemos decir. Yo lo digo como un espectador, a pesar de que también hago parte de la mesa y todo nuestro equipo viene colaborando.
yo como espectador, si lo mirara desde afuera, creo que el trabajo que hemos hecho es admirable. Como lo comentó Germán en algún momento, tuve la oportunidad de hacer una investigación en el año 2022 en donde estuve precisamente revisando cómo avanzan los diferentes países de América Latina en iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible de la ganadería y identificamos que si bien hay muchas iniciativas, muchísimas, más de 70 iniciativas en los diferentes países de Latinoamérica, iniciativas serias, organizadas, con recursos, con equipos de trabajo, con comunidades que ya están desarrollando proyectos o los van a desarrollar en breve. Eh, Realmente el trabajo que ha hecho Colombia es destacado porque se ha hecho paso a paso, sin apresuramientos. Esto es un trabajo de varios años de integración entre todos los actores de las cadenas cárnica y láctea, como nos lo ha presentado Germán, y lo hemos hecho a conciencia, hemos tenido un gran liderazgo para que yo creo que eso hay que reconocerlo, lo he hecho cada vez que he podido y esta no va a ser la excepción. En Germán, Germán ha sido el líder que hemos tenido en esto y realmente es un trabajo muy organizado que está dando los resultados que tiene que dar. El hecho de que hoy contemos en Colombia con una política nacional de ganadería sostenible y que estemos trabajando en todo esto del marco nacional de referencia para la ganadería sostenible, todo esto demuestra que cuando hay voluntades, cuando hay compromiso, cuando hay decisión, cuando hay todo lo que se necesita, las cosas marchan por un buen camino. Germán, para concluir, porque ya se nos acabó el tiempo, pero para concluir, ¿cómo las personas se pueden vincular o cuál sería la forma de acercarse a la mesa de ganadería sostenible o a las actividades que vamos a llevar a cabo en este 2023? Mira, Michael, me comprometo a lo siguiente, hacerte llegar como el calendario de actividades que vamos a tener en cuenta, por un lado, y segundo, ubicarte las direcciones de contacto de las distintas mesas regionales, ¿ves? Porque seguramente habrán actores que trabajan en una jurisdicción muy puntual, y aquellos actores del nivel nacional también te facilitaré, y me da pena que no traje como una diapositiva para haberte la dejado, pero me comprometo a que en el momento en que lo publiques podrás tener toda la diapositiva en el cual todos los actores van a poder saber dónde poderse vincular y cómo trabajar, ¿no? Aspiramos este año a reactivar nuevamente nuestra página web, que ha sido una herramienta que realmente pues no hemos podido pues apalancar, pero con todo esto que estamos haciendo con la mesa global, creo que va a ser bien importante poder tener esos medios de comunicación, ¿no? Entonces, no, la invitación es a que obviamente nosotros no vinculamos personas naturales. Michael, eso es bien importante señalarlo. Ya son Correcto. organizaciones a nivel de productores, de nivel regional, son entidades que trabajan en el sector financiero, la investigación, en el caso de la empresa tuya. En fin, eso nos interesa a nivel nacional y por supuesto que a nivel territorial, vuelvo a decirles, el rol más importante aquí en adelante lo van a tener nuestras 15 mesas regionales, van a ser los que realmente van a encargarse de cohesionar y de implementar esa política en el territorio. Entonces van a ser el corazón de bombeo en el territorio. Entonces van a estar ahí muy de cerca con los actores que obviamente queremos empujar este proceso y que Colombia realmente, como lo dice la misma política al año 2050, toda en su totalidad sea una ganadería sostenible. Es un reto grande, pero bueno, no, hay que fijarse retos grandes, Michael. Claro, así es. Y bueno, entonces también nosotros como miembros de la mesa tenemos el compromiso siempre de poder apoyar en la discusión, así que nuestras redes sociales están siempre Ok, con la información de la mesa también. La mesa tiene una red social activa que es Twitter. Twitter está como con esas iniciales de MGS, que es Mesa de Ganadería Sostenible Col Col, de Colombia, correcto. MGS Col, así lo encuentran en Twitter. Y como les digo, pues al final
somos muchos los miembros de la mesa y también son 15 mesas regionales que las pueden ubicar en los respectivos departamentos o regiones, y allí también esos son como enlaces que nos permiten mantenernos informados sobre cómo las mesas están avanzando. Hablo de las mesas porque ya son mesas regionales que hacen parte de Correcto. la mesa nacional. Entonces, estamos siempre nosotros multiplicando la información, así que también a través de las redes de Cultura Empresarial Ganadera y PartnerSec vamos a contar con la información para estos eventos que se vienen en este año. Germán lo ha dejado claro, en la mesa como tal se integran no personas, sino entidades, instituciones, Correcto. empresas, y, y de todas maneras a través de ellas, por ejemplo, los gremios en las regiones, los gremios de ganaderos hacen parte de las mesas regionales, y es bueno que también se informen para que a través de ellos participen. De todas maneras, de las actividades, que algunas son virtuales, otras son presenciales, pueden participar todos y son bienvenidos. Germán, de nuevo, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy generosa la información que nos has compartido, muy bien detallada, muy completa. Creo que hoy quedamos con el concepto muy claro de qué es la mesa, cómo trabaja la mesa, para dónde vamos como ganadería en Colombia, como sector de la ganadería en Colombia, apuntando hacia la sostenibilidad. Y en esto, finalmente, todos en Colombia tenemos una responsabilidad de empujar todos para el mismo lado con estas iniciativas. Y, y también creo que no se nos debe quedar por fuera que la mesa participa, como ya lo dejó Germán muy claro también, de otras iniciativas internacionales. Esta mesa trabaja de la mano con otras mesas de otros países y con la mesa global de ganadería sostenible, la GRSB, ¿verdad? Global Roundtable of Sustainable Beef. Así que allí también que los vamos a tener, los vamos a escuchar aquí mismo en el canal a todos ellos. Entonces vamos a poder ver más detalles. De nuevo, Germán, muchas gracias. Esperamos No, entonces Michael. extenderte una nueva invitación para que nos amplíes esas otras cosas que se quedaron por aquí Bueno, en el... un gusto. Igualmente, Feliz resto de bendiciones. tarde. Un Y abrazo. igualmente, gracias a todas las personas que han estado conectadas en este tiempo con nosotros en el canal. Nos despedimos de todos ustedes, Germán Serrano, Michael Rúa. Ha sido un placer que nos hayan acompañado y que estén con nosotros aquí en el canal de Cultura Agropecuaria Regenerativa. Nos vemos entonces en la próxima emisión del programa y que Dios los bendiga.